bueno, como vemos, la impulsividad se ve más en los niños, pero la distractibilidad o la inatención se ve en las niñas. Entonces es aquel niño o aquella niña que tú le puedes contar o le puedes dar una explicación y te tienes que repetir una, dos, tres, cuatro veces y no lo entiende. Pasa una mosca y se distraen. Son temas, son situaciones como que no puede mantener su atención en un solo lado. Es importante que tengamos en cuenta, porque muchos padres me dicen, no, pero mi niño no tiene problemas de atención, porque cuando está en el juego, en el videojuego, jugando algún tipo de, no sé, en Super Nintendo, en el computador, eso sí pueden mantener mucho tiempo. En cambio, otras tareas, otras cosas no las pueden mantener. Lo que sucede es que en los videojuegos o en los juegos que están asociados a una pantalla, en realidad no es una sola imagen, sino que son fotogramas. ¿Qué significa? Son imágenes superpuestas en cuestión de milisegundos. En realidad, la persona que tiene este problema de inatención se enfoca a una imagen y en cuestión de milisegundos termina eso y entra otra imagen y entra otra imagen y así pueden pasarse horas. Por eso el niño o la niña con problemas de inatención puede pasarse mucho tiempo en el televisor jugando algún tipo de juego. O sea, ojo que eso es importante que uno pueda tener en cuenta. La inatención es que no puede permanecer en una imagen estática durante mucho tiempo. Un videojuego son miles y millones de imágenes que se están pasando en cuestión de segundos. Sabemos que por sí ya los niños son bastante inquietos, ¿no? Entonces, ¿cómo reconoceríamos pues este tipo de niños, ¿no? Para poder más o menos diferenciar o que los padres más o menos pongan su pantallita de alerta, ¿no? Sepan qué es. Claro. Hay que evidenciar o hay que darnos cuenta que estos problemas de impulsividad o de inatención no se puede decir de una vez a primera vista que es un problema de déficit de atención, un trastorno de déficit de atención y hiperactividad. Pueden ser problemas a nivel emocional. Nos hemos dado cuenta que ahora con la pandemia, el tema de estar encerrados, literalmente encerrados todo el día, todos los días, ha generado una carga de estrés a los niños y obviamente también a los padres, a todas las familias. La manera en que los niños demuestran este estrés es a través de la conducta, a través de la poca atención que le pueden poner en las cosas. Cuando uno descarta el tema, por eso es importante que puedan acudir a un especialista para poder descartar si se trata de un problema emocional o si realmente se trata de un trastorno de déficit de atención y hiperactividad. Ahora, ¿cuándo ir a un especialista para cualquiera de los dos casos? Es cuando estos comportamientos, esta inatención, como les dije hace un momento, genera problemas en su funcionamiento cotidiano, en el colegio, en la interacción con otros niños, en la interacción con los familiares. Cuando hay problemas en su día a día, ahí es donde uno debe darse cuenta. Si no, también hay que ver las pautas de crianza, porque puede ser un niño que no le hayan puesto los límites, las normas, y simplemente haga lo que haga, está haciendo lo que se le da la gana, ¿no? Entonces también no hay que patologizar todo, no hay que ponerle enfermedad o el nombre de una enfermedad a un comportamiento de un niño que está alterado. ¿Sí? O sea, hay muchos factores que se tienen que tener en cuenta para esos aspectos. Doctor, y se dice también que en la parte neuronal, en la parte frontal, estos niños pueden tener algún tipo de daño. ¿Cuán realidad es esto? Sí, claro, por supuesto. Hay muchos estudios que muestran la tomografía con emisión de positrones, tomografías funcionales o resonancia magnética funcional, que se encarga de ver en los estudios clínicos, o sea, en los ensayos, en los artículos que uno hace o que han hecho los científicos encargados de este tema, han visto que que su funcionamiento a nivel frontal está alterado, ¿no? Los circuitos neuronales, recordemos que nosotros pensamos y sentimos con las neuronas, la mente está en el cerebro, ¿no? La mente no es una nube, no es algo etéreo, sino que la mente está en el cerebro. Entonces tenemos una alteración a nivel neuronal que está generando este tipo de problemas. Es por eso que cuando ya se diagnostica el trastorno de estrés, el trastorno de déficit de atención e hiperactividad, se necesita un tratamiento para regular este circuito neuronal o estos circuitos neuronales que están alterados, que se han comprobado, como les dije, a través de imágenes diagnósticas en donde
podemos ver que está sucediendo. Hay una llamada, doctor. A ver. ¿Aló? Aló, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, haga su pregunta, por favor. Mi nombre es Carlos Benítez y bueno, quería consultar, ya que el gobierno está diciendo que el próximo año 2022 todos van a tener que acudir al colegio, quería consultar si sería recomendable mandar a mi hijo que va al nido sin que tenga la vacuna, ¿no? No sé cuál sería la recomendación de ustedes. Ok, Carlos, excelente tu pregunta, va muy al tema con esta situación, ¿no? Con las alteraciones, con el tema, no solamente las alteraciones en el comportamiento en la parte virtual, sino ahora que se viene el tema de las clases presenciales. Hay muchos temores respecto a los padres cuando piensan que, bueno, puede suceder que hay una complicación. Definitivamente es saludable. Hay estudios en la Organización Mundial de la Salud, porque hay unos países que ya tienen, digamos, las clases presenciales. Ya este año ya empezaron en la universidad y algunos ya también empezaron en los colegios. Y se ha visto que el bienestar emocional de los niños se mejora, ¿sí? Como les digo, como pues muchas personas pueden decir, existe un miedo que es hasta cierto punto, digamos, esperable, ¿no? Porque ya después de 2 años de estar en este aislamiento, pues hay una serie de temores. Pero definitivamente las investigaciones que se han mostrado en el transcurso de este semestre del 2021, que se pueden encontrar en la Organización Mundial de la Salud, en algunos países suramericanos incluso. Incluso hace un par de semanas estuve viendo un estudio que se hizo en Colombia sobre este tipo de situaciones, y las recomendaciones son muy positivas para el retorno. Fíjense que al principio es esperable que exista un temor también por parte de los niños, ¿no? 2 años ahí como aislados. En el proceso de experiencia, de crecimiento, un factor primordial, además de lo que uno pueda aprender en el colegio, en el jardín, un factor primordial para la salud mental es empezar a tener ese aprendizaje, esa inteligencia emocional para interactuar con otras personas, cosa que en estos momentos no se está dando. O sea, es un pilar fundamental eso. Por eso es importante que se tenga en cuenta y que se pueda hacer, ¿no? Doctor, hoy hay otra llamada. Aló, buenas tardes. Aló, buenas tardes, señorita. Mira, no están hablando del regreso a clases, pero las aulas no tienen las comodidades que deben de tener. Por ejemplo, en unas aulas entran como 30 niños. ¿Qué distanciamiento van a tener? ¿No? ¿Cómo van esas aulas a garantizar? Y además los niños van a estar juntos y los servicios higiénicos también no están como para que regresen a las clases. Yo diría que todavía no sea, porque no va a haber ni un distanciamiento, porque por ejemplo en la escuela que yo trabajo, en una aula entran 35 niños. ¿Y cómo va a haber ese distanciamiento? ¿Cómo se van a proteger? Si van a estar ahí juntos, si los niños son tranquilos, se prestan las cosas, se jalan los lapiceros y están ahí juntitos. No creo que para mí no sería dable. Doctor, en el caso de estos niños hiperactivos, por ejemplo, como dice la profesora, sería adecuado juntarlos con el resto de los niños, ya que ellos son un poquito más inquietos que los niños regulares, ¿no? Sí, pues, o sea, no, es importante que uno pueda tener en cuenta el tema de que un salón o un colegio deba tener las condiciones adecuadas. Además, para este tipo de personas, para este tipo de niños que tienen como este problema de atención e hiperactividad, no es recomendable separarlos, porque eso sería perpetuar el estigma, ¿no? La idea es que sí exista un acompañamiento especial, que exista un tratamiento, ¿no? Ahí está digamos, como la responsabilidad de los padres para que el niño pueda acudir a un especialista y que tenga el tratamiento que sea necesario, que no necesariamente es farmacológico, claro, puede ser terapia ocupacional,
una serie de terapias que se hacen por la parte de psicología, pero sí es importante eso, y muchos colegios solicitan algún certificado o algún informe por parte del especialista en salud mental que los está tratando, porque los condicionan. El estigma que uno puede tener con respecto al problema de déficit de atención y hiperactividad hace que los padres digan, no, es solamente, es cuestión de saberlos escuchar, y que la profesora, pues que la profesora está, como decía la docente que hace un momento conversó, pues está con 36 alumnos, y pues si va a tener un niño o una niña con un problema así, pues demanda más tiempo. Pero si está tratado, si está medicado, si es necesario, si está con ya una serie de terapias, va a ser mucho más fácil que pueda interactuar. O es recomendable, obviamente, que no esté con un grupo grande, tal vez con un grupo menor para que el aprendizaje sea más personalizado, eso sí es cierto. Pero no tratar de no llevarlo, salvo que en casos excepcionales, si se pueda, se tenga ya que ir a un lugar diferente. Pero en la gran mayoría de los casos hay que hacer que el niño se integre, ¿sí? Obviamente con el tratamiento respectivo, pero que se integre y tal vez en grupos un poco más reducidos. Eso sí sería la recomendación. Doctor, había leído pues en un artículo que se hablaba mucho de la interacción familiar que hay entre los padres y los niños, ¿no? Y hablaba un poco del tema de la hiperactividad en cuanto que a los niños, por ejemplo, el entorno les afecta bastante, especialmente este tipo de niños, por ejemplo, los padres alcohólicos, madres que gritan mucho o que no tienen paciencia. Entonces, estos niños pueden desarrollar mucho más fácil. Creo que ahí hay una pregunta. A ver, creo. A ver, ¿hay una más? ¿Aló? Sí, sí. ¿Aló? ¿Aló? ¿Se escucha? ¿Aló, doctor? Soy Swan, llamo del Norteño. Ah, ok. Doctor, una consulta. Mi hijito es una persona que rápido capta cuando le están enseñando y se distrae mucho. Él ya es hiperactivo. ¿Cómo saber si es hiperactivo? Porque él, rapidito, todo lo que le enseñas capta rápido y después se vuelve a distraer y se aburre cuando la profesora no avanza con él, porque los otros niños a veces se atrasan y él termina rápido las tareas y empieza a molestar a los compañeros. ¿Cómo puedo hacer ahí? Gracias. Gracias. Muy buena la pregunta. Es muy común eso, porque el hecho de que una persona tenga o que un niño tenga un déficit de atención o hiperactividad no significa que tenga algún problema de retardo mental o que su inteligencia esté baja. Hay muchas veces que niños que tienen una inteligencia promedio a promedio superior y que pueden tener este problema, pues ahí no es que hay que medicarlo, porque no hay que digamos, como que enfocarlo. El tema ahí es manejar, hablar con el docente para que se pueda hacer algún tipo de programa, no programa tal vez, pero unos ejercicios extras, ¿no? Como listo, ya terminaste, porque es muy común, definitivamente es muy común esa situación. Entonces lo que uno hace como profesor es decirle, mira, te voy a dejar esta tarea más, hace esta actividad. ¿Cómo diagnosticarlo si es que esto genera muchos problemas en este caso en el entorno social? ¿Por qué? Porque cuando uno termina mucho más rápido y empieza a molestar a los otros niños, generalmente estos niños pueden ser víctimas de bullying, porque como es tan molestoso, ya nadie va a querer jugar con él, mientras uno está recién empezando a su ritmo y el otro ya está pues como a 200 kilómetros por hora, entonces es muy difícil adaptarse. Es importante que uno pueda buscar los espacios de dejarle algún tipo de tarea extra o decirle, bueno, mira, entonces vas a hacer tal ejercicios en el caso de que estén en educación física, etcétera, etcétera. Pero sí hay estrategias que uno pueda tener en cuenta para poder hacer que los niños que terminan más rápido la tarea y no se pongan a molestar a otros niños, tengan otra actividad extra. Los profesores lo hacen muchas veces. Y la recomendación que hacen los psicólogos, los especialistas en el tema de terapia ocupacional y rehabilitación para este tipo de situaciones, lo recomiendan. Es importante que se puedan poner
en contacto con el docente y que se pueda hacer eso. O en este caso con la virtualidad, pues, como padres uno podría dejar algún trabajo adicional o que se ponga a dibujar o que obviamente felicitarlo porque terminó primero o porque ya terminó, aprovechar o darse cuenta del hecho de que no tenga que terminar, sino que lo tenga que terminar bien, ¿no? Una cosa es que termine y otra cosa es que termine rápido, pero que no lo haga bien. Entonces es importante que se tenga también en cuenta ese tipo de estrategias para poder manejar estas situaciones que son, como lo digo hace un momento, son muy comunes, muy comunes. Ok. Ok, doctor, en cuanto a la pregunta que le hice en cuanto al entorno familiar, que es muy importante, estábamos hablando de cómo se relaciona el niño con sus familiares, es muy importante. ¿Qué consejos usted les daría? De acuerdo, la comunicación, un ambiente saludable, un ambiente de comunicación asertiva, en donde se demuestre y se escuche al semejante, o sea, eso empieza desde los padres, para el aprendizaje, el demostrar también la tolerancia, porque no es simplemente que a uno le digan o al niño le digan qué es lo que tiene que hacer, no es decirle qué es lo que tiene que hacer, sino es demostrar con el ejemplo realmente qué es lo que tiene que hacer. Un ejemplo muy sencillo, yo no le puedo decir a un niño que sepa esperar, que tenga este problema de déficit de atención, que sepa esperar cuando yo llego a una fila de un banco y lo que hago es tratar de colarme para poder estar primero sin esperar mi turno. Entonces, yo puedo decir una cosa y por otro lado estoy haciendo otra cosa. Eso es importante, ser congruente, ¿no? Que hay una coherencia entre el ejemplo y y la acción, ¿no? El ejemplo y también lo que uno dice. Doctor, para los padres que están en casa, ¿no? ¿Les podría dar algunos tips, pues, ¿no? Que les ayuden, ¿no? Con el tema de, para poder trabajar un poco mejor con sus hijos, este ámbito que es la relación padre-hijo, ¿no? Pues mira, hay muchos temas o muchas situaciones que uno podría tener en cuenta, como te dije hace un momento. En la primera parte es la cuestión de un buen ejemplo, ¿no? Una adecuado espacio en donde uno pueda decir qué cosas, puede hacer las cosas de manera congruente. Lo otro es que uno pueda tener una adecuada comunicación, que sepa escuchar, que hayan espacios de comunicación. Entonces uno podría dejar, por ejemplo, que los domingos sean momentos de 1 hora en la mañana o en la tarde, que puedan tener como una rutina para que pueda ser el tema de conversar, ¿no? Tener espacios de esparcimiento, jugar juegos de mesa en algún momento, de tiempo libre. O sea, básicamente que el niño se sienta escuchado, que se sienta parte primero que se sienta parte de la solución y no parte del problema, ¿no? Porque cuando hay estos problemas de hiperactividad, entonces uno lo que piensa es que, bueno, hay que corregir al niño, ¿no? Uno como padre debe decir, primero, es qué es lo que yo puedo hacer o qué es lo que yo puedo recomendar como padre y cómo me gustaría que me hubieran dicho a mí eso si yo hubiera tenido algún tipo de problema, ¿no? Cómo me gustaría que mi padre o mi madre me diga tal situación que tengo que corregir. Entonces, poniéndose en ese papel es en donde uno puede entrar de manera empática, ¿sí? No es darle solamente el tema de digamos que consentirlo y simplemente hacer lo que quiera, no. Ni tampoco ser el otro extremo de ser opresivo, ¿no? O ser punitivo, de castigarlo, sino de generar un espacio de conversación. Ese tipo de estrategias pueden ayudar a que uno pueda mejorar, a que uno pueda estar digamos, en un ambiente saludable. Si ven que definitivamente no es posible o es muy complicado eso, lo que uno hace es pedir la ayuda correspondiente, ¿no? O sea, el trabajo empieza desde los padres, desde el núcleo familiar, pero no termina ahí. Empieza en la familia, pero también va a todo el tema de la parte de salud cuando es necesario. Entonces yo creo que ese tipo de recomendaciones uno debe tener en cuenta como padre para las pautas de crianza, ¿no? Ser claros, ser concisos, ser
no dejarse manipular, ni tampoco el deseo de que uno sea el malo y el otro sea el bueno, porque muchas veces el papá o la mamá, uno de los dos quiere evitar el conflicto, entonces lo que hace el niño es irse con la persona que le va a dar el permiso, y el otro queda, o la otra persona, el otro padre o la madre, queda como el malo o la mala de la película, ¿no? Entonces, tiene que haber una adecuada comunicación también entre los padres para que eso también se contagie al resto de la familia. Doctor, y en cuanto a que los niños pueden salir al parque, porque usted sabe que con esto todavía del COVID, todavía los niños no se van a vacunar, ¿usted lo recomendaría? O sea, que podrían salir afuera, hacer su rutina de ejercicio, correr, sacar. Pues definitivamente hay un tema que es el entorno y que tiene que ver con la cuestión de la pandemia, ¿no? El COVID-19. Hay que tomar unas previsiones, ¿no? Hay que ver que realmente se pueda buscar un espacio seguro, pues, con menos riesgo de contagiarse, porque, pues, digamos que uno hasta con una persona que llega de delivery se puede contagiar y nunca ha salido a ningún lado. Entonces, digamos que sí es saludable que uno pueda tener un espacio en donde no exista otras personas, que no sean como lleno de mucha gente, pero se tiene que hacer definitivamente, porque ya van 2 años. Ahora, afortunadamente, los casos de complicaciones por la COVID-19 en niños no ha sido frecuente, pero pues tampoco uno como padre no va a querer arriesgarse para saber si le pasa al hijo va a ser grave o no. Esperemos que la vacuna llegue lo más pronto posible para los niños y que podamos tener la normalidad para poder, o al menos la nueva normalidad para poder interactuar, poder salir, como que ya otra vez es tener esos espacios de aire libre, pero digamos que hay maneras de poder reemplazar esta situación. O sea, no es que todo tenga que ser hay que salir, no, hay otras maneras. Uno en la casa también tiene algunas estrategias que puede tener en cuenta, como les decía hace un momento, los juegos de mesa, ver una buena película, ¿sí? Caminar por alguna zona de un parque donde no haya tanta gente a una hora, pues, o sea, si uno se va a un sábado a mediodía a un centro comercial, lamentablemente vamos a encontrar eso repleto, pero podemos ir a un parque en un momento en donde no esté muy acumulado con muchas personas y ver las otras maneras a nivel familiar interna para poder manejar el tema del estrés y que los niños descarguen toda esa adrenalina que tienen guardada, ¿no? Doctor, se dice que los niños que no han sido tratados en su niñez a una adecuada edad temprana, mayormente en la adolescencia o en la adultez, reflejan otro tipo de problemas mucho más graves. ¿Cuánto de cierto es esto? Sí, mira, antes, hasta hace unos 10 años, se pensaba que el trastorno de déficit de atención e hiperactividad pasaba o se convertía en un problema, en un trastorno de personalidad o en un trastorno afectivo bipolar que mutaba, que iba evolucionando. Ahora se sabe que no es así. Es decir, existe el riesgo de que una persona de un niño que tenga un trastorno de déficit de atención e hiperactividad diagnosticado pueda tener de manera concomitante, o sea, asociado, un trastorno de personalidad que pueda desarrollar, porque eso se puede diagnosticar después de los 18 años, o que pueda ser algún trastorno de déficit de atención e hiperactividad, pero como comorbilidad, como algo que se une, porque es que definitivamente el cerebro de un niño que no es tratado por su trastorno de déficit de atención e hiperactividad, definitivamente es mucho más sensible a que los factores estresantes del día a día, ya de por sí puede ser víctima de bullying, puede sentirse incomprendido, puede deprimirse, o sea, son factores de riesgo que se van añadiendo para terminar haciendo otro tipo de problemas, ¿no? Como trastornos de conducta, ¿no? O trastornos de la conducta, si uno no sabe manejar esa situación y el niño simplemente no puede manejar su conducta, no puede controlarse, pero ve que no hay una familia que lo pueda contener, que le pueda dar ese soporte emocional, pues el niño se va a desbandar.
Creo que el tiempo ha sido muy corto. Doctor, por favor, sus palabras, sus recomendaciones para el público en general. No, agradecerles nuevamente por el espacio que me dan. Estamos en el grupo especializado Buena Salud, que ya van a poder ver los teléfonos ahí en pantalla. Estamos prestos para poder orientarlos, apoyarlos, y creo que tenemos una campaña, ¿no?, para poder dar con todas las especialidades o con muchas de las especialidades que tenemos en el grupo de especialistas, para una campaña gratuita. Entonces, los invito a que todos estén pendientes con el grupo de especialistas de Buena Salud para poder darles todo el apoyo y toda ese abordaje terapéutico que muchas veces podemos necesitar. Muchas gracias nuevamente. Muchas gracias a todos. Como dice el doctor, los invitamos pues para el próximo viernes para que nos sigan visitando en este programa Buena Salud con Cuota 19, y los invitamos a que estén atentos. Cuídense mucho.